Yo pensaba que tal vez la última sesión, eso adelantarles un poco, fuera una sesión con una dinámica diferente. Es decir, siempre la sesión ha tenido esta dinámica de que yo expongo o voy exponiendo ideas y a lo largo de las 2 horas que dura esto, propongo algunas actividades para que ustedes la realicen sobre la marcha y podamos a partir de esos productos seguir la conversación. Pero digamos, tiene por supuesto que con las limitaciones que plantea este modelo de trabajo, tiene una ida y vuelta, porque ustedes también están participando con los trabajos y con la lectura de sus trabajos y los comentarios, pero evidentemente, digamos, el eje de los encuentros tiene que ver con las ideas que voy planteando, ¿no? Y yo pensaba que la última tuviera una dinámica diferente. O sea, una dinámica en donde yo pudiera responderles a ustedes a las preguntas que ustedes se hicieran a propósito de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones. Es decir, la idea sería que ustedes revisen un poco qué es lo que hemos hecho, qué es lo que han pensado, qué es lo que han sentido, cuáles son las ideas nuevas que van sumando, cuáles son las dudas, y que con eso puedan elaborar, no muchas, pero 2, 3 preguntas, para que yo se las responda. ¿Por qué? Porque no tendría lógica cerrar la última sesión con una dinámica igual a todas las demás. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, ya no nos veríamos y lo interesante sería, bueno, a ver, de todo esto, 11 sesiones, ¿qué quedó? ¿Qué quedó como conceptos? ¿Qué dudas? Etcétera. Yo estoy seguro que lo mejor es no direccionar, no decirle, mire, traten de pensar y construyan las preguntas de esta manera o hacia tales temas. No, no, no. Es decir, que sea genuino, que ustedes pregunten realmente, opinen o lo que quieran para que yo pueda responderles. Digo, estoy seguro que siendo muchos, va a haber, como siempre, como decimos en los trabajos, algunas preguntas que se reiteran, pero otras van a ser distintas y entonces muchas van a ser distintas. Entonces, en el conjunto vamos a poder abarcar, si no todas las temáticas que se han tratado aquí, por lo menos una buena cantidad de esas temáticas. Entonces vayan pensándolo, apúntenlo, no se les olvide. La última sesión es una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes elaboran las preguntas, las van lanzando en la sesión y yo las voy respondiendo. Y en la medida de lo posible no las respondo de manera genérica, sino que trato de dar ejemplos concretos para que la respuesta sea una respuesta que les sirva, que quede con sustancia, porque si no a veces escuchamos cosas y ay, qué interesante, y 10 minutos después dicen, ¿de qué hablaron? La verdad que no me acuerdo. ¿No? En cambio, si a la respuesta uno le agrega algún ejemplo, esto suele consolidarse más como concepto. Entonces, bueno, como sesiones de avance para seguir tratando algunos temas, nos queda esta y la siguiente. Quería mostrarles algo que asocié en el transcurso de la semana con esta recurrente preocupación que muchas veces tienen muchos compañeros a escribir a partir de un fragmento que elijan o a partir de un texto completo si fuera corto y el temor de que estoy plagiando, estoy repitiendo, no es genuinamente mío, estoy colgándome de un texto que no me pertenece y ahora yo escribo desde
un lugar que podría ser considerado que no es realmente mío, ¿no? El temor al plagio es uno de los grandes temas que paralizan muchas veces a la escritura, especialmente de la gente que está empezando a animarse a la escritura creativa. Y yo creo que es un temor infundado. ¿Por qué? Les decía, y se los vuelvo a repetir, nosotros estamos construidos, todos nosotros, todos, a partir de innumerables experiencias con la palabra. Cuando digo innumerables experiencias con la palabra, son cosas que he escuchado o cosas que he leído. Entonces, muchas de las cosas que he escuchado, que he leído, siguen en la conciencia, en mi conciencia, con mucha claridad respecto de dónde escuché esto, de quién lo escuché, en qué circunstancia, pero eso es una partecita, una partecita. La mayoría de las cosas que nos construyen como escritores y como lectores tienen que ver con experiencias de lectura que hemos tenido y que ahí están, aunque las hayamos olvidado totalmente. Entonces, cuando la gente le teme al plagio, cuando está creando algo, es porque lo asocia con algo que conscientemente todavía retiene en su memoria. Pero en realidad, el 99% de las cosas que los conforman como lectores, ahí están y no saben que están. ¿Se acuerdan que usamos una famosa frase de un poeta francés del siglo XIX que se llamaba Verlaine, que decía, Valéry, que decía, el hombre ignora la mayoría de las cosas que sabe. Y esto es una gran verdad, es decir, nosotros estamos construidos a partir de un montón de conocimientos que ya forman parte de nosotros, y eso no quiere decir que tengamos conciencia de cuáles son esos conocimientos. Y saben, puede parecer un poco extraña la relación, pero me acordé ahora, después de que el libro está impreso, terminado. ¿Se acuerdan que les leí un cuento de Luna de Arcilla, que es este libro nuevo que acaba de salir? En el transcurso de la semana estaba leyendo, porque estamos armando una gacetilla para difundir el trabajo, y de repente leí un cuento de Luna de Arcilla, y en el momento en que leí el cuento, dije, ¿de dónde salió esta idea mía? ¿En qué momento este concepto que aparece en la entrada, en el principio del cuento, además, me habitó antes de que yo lo volviera a utilizar para trabajarlo en este cuento? Y ¿vieron cuando uno tiene la sensación de que efectivamente esto fue así, pero no se acuerda exactamente cuándo, ni dónde, ni cómo? Entonces, después de, cuando a uno se le mete en la cabeza algo, y le da vuelta, y le da vuelta, y le da vuelta, un día aparece la verdad, y dice, ¡ah! Pero ese asombro a veces tarda, porque la asociación está, pero ¿en qué lugar está? Entonces les voy a leer el cuento, que además es uno de los que más me gusta del libro, porque cada frase, cada párrafo, es como un cuentito que podría ser separado del otro y que podría crecer. Es decir, se podría armar un nuevo cuento a partir de cada uno de los párrafos. Y el primer párrafo abre con esta imagen. Se llama Conversaciones
y curiosidades. El pez volador quiso saber qué veía un erizo en el fondo del océano. Una gaviota casi raya una ola para conversar con un pelícano que en su descanso se deja mecer, se abandona al placer del vaivén marino, indiferente a otro interés que su reposo. Las tortugas madres viajan hacia sus médanos cuna y ya sueñan con las crías que nunca verán. Los cangrejos las observan curiosos, eléctricos, y se sorprenden de las lentas mansedumbres de laúdes y careyes. Explora el tiburón y su urgencia se asombra del retozo del delfín. Las corrientes los conducen, los vientos los aroman. Arenas y rocas ofrecen sus silencios al rumor de las mareas. La luna los ve, los atrae o los rechaza, según su humor se rumorea. Ha arribado al concierto un pez lobo, brilla, se hincha de escamas espinudas que lo alejan de picos voraces e innumerables. El sol lo brilla de arcoíris efímeros. Él lo sabe y lo disfruta. Guijarros camino a hacer arena se revuelcan en sus olas madres, en sus espumas hermanas, se marean pero nunca pierden la forma, se hunden en humedades saladas que gozosas los cobijan. Dunas cubiertas de escobillas amanecen de flores blancas, de 4 pétalos de aromas sutiles imposibles de explicar. Desde sus torreones se hacen eco de silbidos que son la voz de tallados milenarios de agua y viento. Cientos de miles de marinos años, siempre poblados de nuevos visitantes, la mayoría tan pequeños, tan breves, que ni el olfato de los voraces corcomares podría detectarlos. Aún no ha nacido la noche cuando las estrellas estelares, aún invisibles, ya han comenzado a platicar con sus hermanas de agua y sal. En el mar, la vida es más sabrosa, curiosa y muy conversadora, por lo visto. Bueno, en este cuentito hay varias cosas que les quería platicar. Cada párrafito, que tiene un promedio de 3-4 líneas, gira alrededor de un objeto que puede ser animado o inanimado. El primero, el pez volador. El segundo, las tortugas marinas. El tercero, el tiburón. El cuarto, la arena y las rocas. El quinto, el pez globo. El sexto, los guijarros. El séptimo, las dunas. El octavo y noveno y décimo no, porque ya se va preparando el cierre, son reflexiones. Pero hasta el octavo, cada párrafo tiene un objeto del cual se dice algo. Ese objeto, digo, es animado o inanimado. Primera cuestión. Cada uno de los párrafos puede dar lugar a un nuevo cuento. ¿Dónde lo vi eso? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Bueno, lo vi en un material de formación de escritores que leí hace muchos años y me acordé, que se llamaba A engordar el texto. Es decir, partir de una estructura sencilla, un sujeto sencillo, un predicado distinto, y engordarlos, hacer crecer el sujeto y hacer crecer el predicado. Entonces, en base a esa dinámica, aunque yo no me acordaba, construí la lógica de todo este relato. Y ahora me voy a ir al final y al principio. Dice, en el mar la vida es más sabrosa, curiosa y muy conversadora, por lo visto. Yo creo que es muy fácil darse cuenta de que acá llegó, al momento que escribía, probablemente después que lo escribí, la letra de la famosísima canción, ¿no? En el bar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. ¿Qué debería hacer yo? ¿Pagarles derecho de autor al autor de la letra de la canción? Indudablemente
es un chiste, es absurdo, pero cuando uno pone en el mar la vida es más sabrosa, es porque hay una marca ahí, hay una señal de algo que se registró en algún momento y que ahora vuelve para ser reutilizado en este relato, ¿no? Es decir, no lo inventé yo, forma parte de mi experiencia de lectura, y cuando digo de lectura, no solamente de lectura de libros, es lectura del mundo. Yo he escuchado esta canción, la he escuchado 1000 veces, y aparece porque es una imagen muy bonita, muy simpática, aparece como cierre del libro. ¿Es eso plagio? No, evidentemente no. Pero fíjense qué curioso. Esa es la última frase de ese cuento, pero la primera dice, el pez volador. Bueno, yo no sé si ustedes habrán visto peces voladores, a lo mejor en Colima es muy común, o no los han visto nunca. Bueno, hay unos peces que son muy particulares que se despegan del agua y no es que dan un salto y caen, sino que literalmente vuelan 15, 20 metros, agitan las aletas a mucha velocidad que funcionan como alas y vuelven a caer. Es un instante, pero ese instante genera un espectáculo maravilloso. Entonces, cuando yo puse el pez volador, es porque había un concepto previo mío, porque si no tengo ese concepto, ¿de dónde saco la imagen de un pez que vuela? Parecería ridículo. Ridículo si no tengo la experiencia. Ahora, resulta que sobre el pez volador, yo conocí los peces voladores hasta que conocí México. En el sur, en el Atlántico Sur, no existen los peces voladores. Yo los he visto a los peces voladores en el Pacífico mexicano. Bueno, en Colima no los vi, bueno, porque Colima conozco, pero conozco menos. Pero Guerrero, por ejemplo, he ido muchas veces a trabajar y a pasear, y los he visto, por ejemplo, muchas veces en el mar de Zihuatanejo, ¿no? Entonces, el pez volador, experiencia visual. Pero resulta que yo decía, pero además, esta cuestión del pez volador está en mí desde otro lugar, no solamente de la experiencia de haber visto esto. ¿Cuál es ese otro lugar? Y no le daba, y no hallaba, hasta que de repente dije, ya sé dónde. Una vez más, esa joya a la que hemos apelado en 2 ocasiones para hacer ejercicio de escritura, que es Guatemala, las líneas de su mano, de Luis Cardosa y Aragón. Y fíjense, me llevó como media hora encontrar, porque la novela tiene 500 páginas, dónde vi el fragmento del pez volador que me impresionó tanto. Y lo encontré, y se los voy a leer porque se los quiero compartir, porque realmente me parece una joya como metáfora de algo que no necesariamente tiene que ver con el pez volador. Asocia al pez volador a algo que tiene que ver con este enfrentamiento, con este forzar una naturaleza que no es la propia. El pez volador llama la atención porque los peces no vuelan, en general, ¿no? Es como... Y entonces, ahí justamente, en lo extraño del comportamiento, anida una paradoja, anida un objeto extraño de exploración. Miren lo que dice Cardosa. ¿Cómo queréis que no sean mudos los peces voladores?
¿cómo podría ser su canto? Y bien, hago memoria y profecías. Soy cronista y vidente. En 10 pasos, escuchen esto, de la tiniebla de la iglesia de Chichicastenango al día deslumbrante de afuera, viva el tiempo del pez volador entre el aire y la ola. Y me quedo atónito, medusado por lo vertiginoso del viaje y la visión. Al salir, ya soy otro, como cuando sumergimos una llave oxidada en un crisol de plata. Pez volador entre dos universos, entre dos elementos, entre el cielo y el mar, la sangre indígena y la sangre mediterránea, que vive su instante sin saber si retornar a la onda o permanecer en el mundo de los luceros y los pájaros, porque no hay voluntad de lo uno o de lo otro, ni de ambas situaciones. Simplemente registro el acontecimiento antes de caer en la tierra y en el aire de todos, la muerte, madre inevitable y profunda. Bueno, envidio profundamente la pluma de Luis Cardosa, pero ¿qué es lo que está planteando? Miren qué maravillosa metáfora, qué creatividad. Ver en esa escena de los segundos de vuelo del pez volador que sale del agua y está suspendido en el aire y vuelve al agua, es exactamente lo mismo que le pasa a la cultura mestiza de nuestros países. La oscuridad del templo y la deslumbrante luz de afuera del templo, abriendo dos universos, el mundo indígena y el mundo mediterráneo, el español. ¿Por qué me defino? Por el mundo indígena ya no es, ya no somos. Por el mundo español, no, tampoco somos. No somos el mundo indígena, tampoco somos el mundo español. Somos el pez volador, que en ese deslumbramiento de los segundos, en el aire se ha quedado mudo y no puede tomar una decisión porque vive permanentemente en un dilema. Vive permanentemente en esa paradoja de ser y no ser, de estar y no estar. Y ese es nuestro conflicto cultural. No es el de México, es de toda Latinoamérica. Estamos como el pez volador, deslumbrados y mudos, porque ya no podemos regresar al pasado, ni podemos asumir el futuro. Es decir, a ver, no quiero hablar una hora sobre esto, pero miren a dónde me llevó el recuerdo de dónde saqué yo lo del pez volador. Bueno, lo saqué de mis propios ojos, mirando el mar, y lo saqué de mis ojos recuperando la maravillosísima metáfora del libro de Cardosa. Bueno, lo que hice en este momento fue escenificar cómo se dan estas asociaciones en nuestro interior al momento que estamos inventando algo, creando algo. No creamos de la nada, creamos de algo que ya tenemos, aunque rara vez sepamos qué es lo que tenemos. ¿Puede ser más o menos claro? Entonces, no tengan temor. Si ustedes se lanzan a crear, no se paralicen cuando de repente sientan, pero esto yo ya lo vi en otro lado, pero esto ya lo dijo no sé quién. No, no se paralicen porque eso que les pasa, nos pasa a todo el mundo. Porque no tendríamos nada que decir si no hubiéramos estado alimentados con ese universo de palabras, de imágenes, de conceptos construidas por nuestro entorno y por el entorno de los libros en los que hemos crecido y nos hemos alimentado. Entonces, no le teman para nada a eso. Otra cosita que quería plantearles era la cuestión de por qué muchas veces los textos que consideramos creativos
nos causan gracia, ¿no? Nos parecen humorísticos. A veces, muchas veces, la creación se asocia al humor. Y es verdad, en muchos casos es humor, pero no necesariamente es humor, pero sí genera esta sonrisa, esta cosa de, mirá, qué curioso, qué particular, ¿no? ¿Por qué la creatividad la asociamos al humor? Por el otro concepto que ya hemos trabajado antes, porque nos sorprende, porque nos asombra, porque la creatividad tiene que ver con el extrañamiento, es decir, con generar alrededor de una imagen una situación nueva, una situación inédita. Y eso siempre genera, digamos, como una explosión de alegría. Entonces, ese humor puede ser realmente un chiste o puede ser simplemente la expresión de la satisfacción de encontrarse con una nueva manera de mirar algo desde un lugar inusual. Y ahí hay un tema que quiero tratar a través de una pregunta, de un ejercicio que quiero hacer de lectura, donde les voy a hacer, después de la lectura, una pregunta a ustedes. Acá hay un librito, está bastante destruido el pobre, que se llama En frasco chico, y que son textos cortos de diferentes autores, en donde la cuestión del humor está presente. Ahora, son dos textos que tienen su gracia, son graciosos, pero son distintos en cuanto al sentido del humor. Entonces, yo voy a leer uno y voy a leer otro, y después les voy a preguntar cuál les parece que podrá ser más disfrutado por más personas, no más disfrutado. O sea, cuál puede abrirse a un universo más grande de escuchas y cuál, aunque sea muy bueno, está restringido a un universo, o estaría restringido a un universo menor de escuchas. El primer cuento se llama El Maltratado y es de un escritor uruguayo que se llamaba Arturo García Núñez y que firmaba como Wimpy. Y habla sobre un hombre de campo, entonces de un hombre de campo en Uruguay. Y entonces lo voy a leer con la entonación para que además ustedes conozcan un poco cómo habla la gente del campo, así como en cada lugar hay una manera de hablar, les va a causar mucha gracia la manera en que habla la gente del campo en Uruguay, que también es un poco como habla la gente del campo acá en Argentina, por lo menos en la zona de La Pampa. El maltratado. Licinio Arbolella estaba de mensual en las casas del viejo Críspulo Menchaca, y tanto para un fregado como para un barrido. 10 pesos por mes y mantenido, pero la manutención era por semana. 6 elotes y 2 galletas. Los días de fiesta patria le daban un elote sin usar y medio chorizo. Y tenía que acarrear agua, ordeñar, bañar ovejas, envenenar cuero, cortar leña, matar comadreja, hacer las camas, darle de comer a los puercos, carnear, un mundo de cosas. Un día Licinio se encontró en la calle de los Lópezes con Estefanía Arguña y se le quejó del maltrato que el viejo Críspulo le daba. Entonces, Estefanía le dijo: ¿y qué haces que no lo plantás? Si te trata así, plantalo, yo que vos lo plantaba. Esa tarde, no bien estuvo de vuelta en la casa, Licinio, animado por el consejo del amigo, agarró una pala, hizo un pozo, plantó al viejo, le puso una estaca al lado, lo ató para que quedara derechito y lo regó.
a la mañana siguiente, cuando fue a verlo, se lo habían comido las hormigas. Ese cuento tiene dos cosas. Una, que toda la estructura, toda la sintaxis, toda la entonación es una entonación extraña a ustedes. Pero si yo se las leo en voz alta y les voy dando el ritmo, ustedes pueden así reconstruir la escena. Y el final es un final de humor negro, ¿no? ¿Cuál es el juego? El juego del cuento es utilizar el concepto plantar por abandonar. Y el otro tomó literalmente el concepto plantar por plantarlo. En México también se utiliza, plántalo, ¿no? O sea, déjalo. Bueno, entonces, ¿cuál es el juego? El juego que genera este movimiento emotivo, gracioso, es este desenlace en donde lo metafórico se transforma en literal, ¿sí? Y es inesperado, y es absolutamente inesperado. Muy bien. Ese es uno de los cuentos. El otro cuento es en un tono completamente diferente y dice, palabra de Borges. Ustedes conocen al escritor, lo han escuchado alguna vez a un escritor argentino que se llamaba Jorge Luis Borges, que era un escritor muy fino, muy refinado, muy del estilo de Alfonso Reyes. Entonces, el cuento dice así: varios escritores jóvenes se reúnen con Borges en su departamento de la calle Maipú. Todos lo escuchan como se escucha un oráculo. Sin embargo, uno de ellos sorprende por su narcisismo literario que lo conduce siempre a citar sus propias obras. Abro comillas. A mí me han interesado temas que usted supo tocar en sus libros. Por ejemplo, los espejos y los sueños. Es más, estoy escribiendo un cuento en el cual mi madre, que murió hace 10 años, me saluda en un sueño desde adentro de un espejo. Borges lo mira. ¿Su madre murió hace 10 años? ¿Y lo saludaba desde adentro de un espejo? ¡Qué atenta su mamá! Ese es el cuento. A ver, son completamente diferentes, ¿no? Completamente diferentes los dos relatos. ¿Cuál suponen que es para ustedes el relato que puede tener un mayor número de adeptos, es decir, de gente que lo reciba, lo entienda y le cause gracia? ¿El primero o el segundo? Exactamente, el primero, indudablemente, indudablemente, ¿no? Y la razón, ¿por qué? ¿Cuál será la razón por la cual indudablemente no podemos equivocarnos, más allá de que el relato esté ambientado en una realidad que desconocen, que tenga una forma de habla que ustedes no utilizan, que tenga expresiones desconocidas, tiene un montón de cosas ajenas? Sin embargo, ustedes escuchan las dos cosas. El segundo tiene una escritura mucho más formal, mucho más parecida a la escritura que ustedes pueden haber escuchado, etc. Sin embargo, no dudan de decir, el primero puede tener un universo mucho más amplio. ¿Por qué? Hay algo que hace complicado para muchas personas entender la lógica del segundo cuento y mucho más que les cause gracia. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que una de las
cuestiones más difíciles de interpretar tienen que ver con la ironía. Y el segundo cuento es simplemente un detalle irónico del final. Una burla muy fina, donde el escritor dice, no lo soporta más a este que habla de sí mismo y de su obra, y le dice, ah, sí que su madre lo miraba a usted desde adentro de un espejo, y su madre murió hace 10 años. Qué atenta su madre. Esa es la expresión, no sé si se usa mucho en México, diciendo, qué buena persona, ¿no? Qué buena onda, como diciendo, con un tipo tan insoportable como vos, qué buena onda tu mamá de que después de tantos años te siga respondiendo. Es decir, es un detallito, es una pequeña ironía, pero justamente la lectura de la ironía es tal vez uno de los planos más difíciles de lectura. Fíjense, esto es característico, por ejemplo, en la lectura del Facebook. Mucha gente escribe con ironía. Está burlándose de algo, pero lo plantea muy seriamente. Y mucha gente se ofende y le responde sin poder captar la ironía. Le responde literalmente, ¿cómo te atreves a decir eso? Y el otro lo que está haciendo es planteando lo irónico, planteando el juego, ¿no? Por eso insisto, el primer relato es un relato mucho más explícito, mucho más, hay un juego con el concepto de plantar, pero es un juego mucho más reconocible. En cambio, en el segundo hay una delgadísima línea, que es esta cuestión de interpretar la burla. Interpretar la burla, donde no te estás burlando francamente, estás sugiriendo ese desprecio, esa burla, ¿no? Entonces, ¿por qué planteo eso? Porque a veces, cuando se hacen ejercicios de escritura, los productos se pueden recibir de manera muy diferente por parte de los destinatarios. Hay productos que a nosotros nos pueden causar gracia y a otros no les puede causar ninguna gracia. O a nosotros nos puede resultar, sí, atractivo y otros pueden decir, no, yo no quiero saber nada con este tipo de textos, no me interesa, no me gusta, es más, hasta me molesta. Entonces, ¿hay uno que está bien y otro que está mal? No. Son maneras distintas de recepcionar este discurso de la creatividad de acuerdo a la experiencia, a la sensibilidad, a los valores de cada uno. Entonces, esto me parece que es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta cuando escriben, cuando proponen escritura creativa y cuando reciben escritura creativa. Es decir, cuando ustedes la proponen a los chicos y los chicos les contestan con trabajo, no esperen que todas las respuestas tengan el registro de humor, por ejemplo, que ustedes pretenden. Van a tener registros absolutamente diferentes. Cuando diciendo qué atenta es su madre, es como decir, ¿no? Qué insoportable sos, y qué madre tan considerada tuviste como para que te siga escuchando, ¿no? Cuando realmente no se te soporta 10 minutos. Ella hace 10 años que murió y te sigue escuchando. Es decir, pero todo eso lo tenés que ir infiriendo, digamos, ¿no? Y en el otro no solamente es más evidente la cuestión del plantar y plantar, sino que por si te queda alguna duda, lo remata al día siguiente, lo fue a ver y se lo habían comido las hormigas. Es decir, ya el humor negro en su máxima expresión, ¿no? Bueno, pues vamos a proponer el primer ejercicio de escritura.
del día. Les voy a leer un fragmentito vieron que de este libro que se llama Punto de Partida, que es un libro sobre juegos de escritura que yo hice hace muchos años, y es un libro que a mí me gusta mucho, pero no, fue un libro desgraciado. O sea, casi nadie se interesó en él. A mí me sigue gustando, pero... Y tenía muchas propuestas de escritura. Me acuerdo que cuando lo sacamos, sí, alguna gente lo compraron, qué sé yo. Después el Estado de Querétaro alguna vez hizo una compra así de, creo, de 300, 400, y ahí quedó. Pero bueno, ahí hay cosas muy lindas, muy interesantes. Desgraciadamente no tengo la versión digital, porque si no se lo subiría a la plataforma. Pero acá hay un texto, un fragmento de un texto de un escritor que se llamaba Carlos Edmundo de Ory, que dice: cuando yo era niño, un hada me regaló una catedral. Cuando yo era un niño, el color se puso de pie delante de mí. Cuando yo era niño, llamaba de usted a los peces. Es decir, tres ideas sencillitas, ahora las vuelvo a leer, de cosas que evocan modos de estar y modos de ser en la infancia en este caso del autor. Entonces, la idea es, les vuelvo a leer, que ustedes pueden hacer una larga lista, en unos minutos, lo que alcance en unos minutos, de cosas que recuerden, que pensaban, que sentían, que preguntaban, que les generaban alegría, que les generaban angustia, que les generaban tristeza, lo que quieran. Algo de lo que eran y sentían cuando eran niños. Vuelvo al ejercicio que hace el autor. Cuando yo era un niño, un hada me regaló una catedral. Es decir, cuando yo era un niño, el color se puso de pie delante de mí. Esa es más abstracta, pero es una imagen muy bonita. Cuando yo era niño, llamaba de usted a los peces. Entonces el ejercicio es muy sencillo. Van construyendo varias oraciones. Cuando yo era niño, tal cosa. Cuando yo era niño, tal cosa. Pueden ser recuerdos, pueden ser asociaciones, y todas estas cuestiones pueden ser cosas que en este momento se están inventando porque creen que realmente las pensaron o las sintieron cuando eran niños. Y pueden ser del tono que a ustedes les guste o en este momento les nazca. No tienen por qué ser todas cosas ni graciosas, ni trágicas, ni extrañas. Puede ser cualquiera de ellas. ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces. Bueno, muy bien. No se preocupen si uno tiene 3 y el otro tiene 5 y el otro tiene 1. Lo armamos entre todos. Bueno, aquí estamos en lo que diríamos el punto de partida. Primero, buscar un eje, buscar un punto de apoyo que despierte, ¿no?, cuestiones que están en mí, pero no soy consciente de ellas. Es decir, hasta hace 2 minutos, Elizabeth para nada tenía el recuerdo consciente de que la abuelita le dijera cuántos cuadritos de papel había cortado, ¿no? Eso aparece en la medida en que se da un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo
no solamente genera productos interesantes sobre los que se puede seguir trabajando, sino que emocionan. ¿Emocionan por qué? Porque nos muestran algo que justamente es lo contrario a lo que usualmente sienten la mayoría de las personas, que no tienen nada para contar, que su vida no es interesante como la vida de los escritores, que por eso, porque tienen vidas muy interesantes, escriben. Y que yo, como no tengo nada importante, entonces, ¿de qué voy a escribir? ¿No? Es decir, la búsqueda no es una búsqueda forzada, es la búsqueda real de que todos tenemos cosas interesantes para contar y para compartir. Y que ese interés de lo que forma parte de nuestras vidas puede estar en el mundo de lo real, puede estar en el mundo de lo fantástico, o puede estar en el mundo de real dirigiéndose hacia lo fantástico si yo lo decido. Empezar por la infancia es una buena manera de hacer construcciones absolutamente reales, como el diálogo de Elizabeth con la abuela, o absolutamente fantásticas, como estar atento a ver si la luna me persigue o no me persigue, o si yo me puedo independizar de la luna. A mí me pasaba con la sombra. Aunque parezca mentira, a mí me costó tiempo darme cuenta de que no podía independizarme de la sombra. O sea que la sombra me iba a repetir invariablemente, hiciera lo que hiciera, a la velocidad que lo hiciera. Uno lo mira de grande y dice, esto es absurdo, pero de niño uno lo mira desde otro lugar, ¿no? Bueno, esta es otra cuestión que se puede también generalizar. Yo no lo sentía con ese juego de palabras porque no forma parte de mi experiencia cultural de infancia, pero lo sentía frente a burlas en base a poemitas o a mini poesías irónicas, de burla, y que, bueno, uno como niño está sometido al poder de el que te la ejerce, digamos, ¿no? Especialmente si el que te lo dice es un adulto. Entonces, a ver, ¿cuál es la búsqueda en un ejercicio así de sencillo? Primero, que puede haber respuestas inmediatas de escritura. Segundo, que uno puede reconocer en la escritura de los otros las cuestiones en comunes y las cuestiones diferenciadas. Y tercero, fundamentalmente, es empezar a fortalecer la imagen de que todos tenemos algo para contar, todos tenemos algo para decir. Y que esta cuestión de lo interesante no es ajena a ningún ser humano. Y justamente esto que parece muy sencillo, esto que parece muy obvio, es lo que conspira en general para animarse a escribir. Yo no quiero escribir o no puedo escribir porque no tengo nada interesante que contar. Entonces, las prácticas nuestras tienen que no solamente buscar la creatividad, sino despertar la conciencia de que todos tenemos algo importante que contar. Me parece que cuando uno va asumiendo eso, cuando lo va incorporando, entonces la energía para escribir es una energía diferente. Es una energía que está cargada del convencimiento de que lo que voy a contar te puede interesar o no, pero es importante. Es algo que vale la pena de ser contado. Entonces, esto que fue como muy inicial, como muy fácil, como muy de respuesta inmediata, le vamos a dar una vueltita de tuerca y las voy a poner a pensar un momento. Digo las voy porque veo puras muchachas, no veo a ningún muchacho, pero por ahí aparece uno de vez en cuando. Piensen en algún hecho real de infancia o de adolescencia o de juventud, o sea, pero no algo que pasó hace 10 minutos, sino algo que pasó por lo menos hace unos cuantos años.
una anécdota, la que quieran, que sea una anécdota real de su vida y que puedan compartir, ¿no? Es decir, que no una anécdota íntima que no sea socializable, sino una anécdota de la vida de ustedes que crean de interés. Puede ser algo gracioso, puede ser algo extraño, puede ser algo triste, puede ser algo angustiante. La anécdota puede ser de la que quieran, pero ahí sí tiene que ser algo que verdaderamente hayan vivido. Este ejercicio yo cuando lo hago presencial, le doy una dinámica diferente que aquí es imposible, o sea, los pongo en parejas para que piensen una anécdota y se cuenten la anécdota. Y que el otro registre por escrito la anécdota que le contaron y a partir de ahí viene el desarrollo. Aquí no lo podemos hacer, eso no son una de las limitaciones de este modelito, pero se puede desarrollar y va a ser muy interesante lo que se va a generar. ¿Por qué? Porque a partir de esa anécdota vamos a transitar de lo real a lo fantástico con mucha facilidad. Ustedes van a ver a partir de la consigna que les voy a dar después. Entonces, repito, para que tengan claro, piensen en algo que les haya ocurrido. Puede ser en la infancia, puede ser en la adolescencia, puede ser en la juventud, puede ser hace 10 años, pero no algo que les pasó hace 10 minutos, algo que lo traigan de la memoria al presente. Y eso, y repito, puede ser del tono que quieran. O sea, puede ser gracioso, trágico, extraño, lo que ustedes quieran. Y lo escriben. No hace falta que la redacción sea muy pulida, pero tiene que ser suficientemente clara como para que si lo leen entendamos de qué se trata. Con ese material, con esa escritura, vamos después a generar un producto completamente novedoso, inusual. A ver, tal vez lo que les estoy pidiendo es algo menos fantasioso, algo completamente real, ¿no? Puede ser una anécdota así de algo que parecería no tener ningún rasgo de fantasía, de maravilloso, de sobrenatural, ¿no? Pero que tenga interés, ¿no? Es decir, por ejemplo, les cuento una anécdota. Cuando yo era adolescente, me gustaba, esto es real lo que les voy a contar, ¿no? Me gustaba mucho la música y me gustaba tocar el piano. Y en mi casa había un piano. Y empecé a estudiar sistemáticamente música, y me anoté en una escuela de música, y empecé a avanzar en mi estudio, y el estudio de la música me fue generando cada vez más interés, hasta que en un momento, mi padre, de un día para el otro, sin decir agua va, vendió el piano. Y yo me quedé sumamente desconcertado y pregunté, pero si yo con el piano estudiaba, sí, pero no vas a estudiar más piano. Y entonces pregunté por qué. Tenía 15 años yo, y mi padre me dijo, porque estudiar piano no es propio de los hombres. Es una anécdota muy trágica, pero muy real. Yo me vengué después de eso y entonces me metí en la escuela normal, que tampoco era propia de los hombres, según mi padre, pero ahí ya no me pudo detener. Entonces, bueno, esa anécdota, por ejemplo, es algo que me ocurrió realmente y que no tiene nada de fantasioso, es una descripción puntual de algo que me sucedió y que tiene, en este caso, una entonación dramática. Es algo triste, ¿no? Bueno, no digo que ustedes cuenten una anécdota triste, cuenten una anécdota triste, graciosa, lo que quieran, pero algo que realmente les haya ocurrido en el momento de la vida que quieran. Con ese material vamos a empezar a trabajar en unos minutos más. Entonces,
No tiene que ser algo muy extenso, es simplemente un párrafo que sea lo suficientemente claro como para describir la anécdota. ¿De acuerdo? Empezamos entonces. Pero fíjense, son bien distintas las tonos, algunos son más difíciles de imaginar, hasta escucharlo, hasta que algo así pueda existir. Lo de Marco es increíble, pero dice, y es real. A mí me recordó esto que contó Marco, algo que a mí me pasó también de niño en el zoológico de Buenos Aires, que por cierto, para los niños era en ese momento el paseo por excelencia que uno podía tener, ¿no? Hoy es políticamente incorrecto el asunto de tener encerrados los animales y todo eso, pero en aquella época pues no se veía así, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos paramos frente a no era la jaula propiamente, sino el lugar donde estaba el elefante, que era una zona muy, muy grande, y la distancia que había entre este territorio del elefante y los visitantes era de por lo menos 20 metros, por lo menos 20 metros, ¿no? Entonces estábamos todos muy interesados por esta cuestión, este interés que despierta un animal tan extraño, porque ese tamaño, esas características, esa piel tan gruesa, esa anatomía tan inusual, ¿no? El elefante es de por sí muy, muy atractivo. Entonces estábamos todos ahí hablando y comentando y qué sé yo, y de repente el elefante comenzó a orinar. Me acordé por lo del orín de la leona o del león. Y claro, era realmente como una descarga, como una llave de petróleo. Caía un chorro así pero y entonces a todos nos empezó a dar mucha risa, pero la risa duró un instante nada más, porque inmediatamente vino el aroma insoportable de ese río de orines, y todo el mundo dejó de reír y huimos rápidamente porque era insoportable el olor de la orina del elefante. Bueno, es decir, a ver, si aquí nos ponemos un ratito a reconstruir anécdotas, vamos a tener una batería enorme de materiales con los que, insisto, siempre es el punto de partida. Estamos trabajando sobre lo inusual, sobre lo que forma parte de nuestra vida, pero pareciera que se ha perdido definitivamente, y no se ha perdido. Ahora, lo que yo pedí es una anécdota que verdaderamente haya ocurrido. Lo que hacemos en los cursos presenciales es intercambiar los papelitos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Elizabeth le da su papel a Marco, Marco le da el papel a Elizabeth, Norma se lo da a Lorena, Lorena se lo da a Norma, Laura se lo da a Guillermina, sí, intercambian. Empiezan a leer no la anécdota propia, sino la anécdota de otro. Te los planteo para que si ustedes lo llevan a cabo, cuando tengan la oportunidad de hacerlo presencialmente, lo hagan así, porque es mucho más atractivo. Ahora, ¿para qué intercambian los textos? Para modificarlos en algún detalle, puede ser uno, dos o varios, donde esa anécdota real se vea transformada por algún detalle, insisto, puede ser uno o más, que la transformen en un texto fantástico. ¿Qué quiere decir un texto fantástico? Sí, un texto fantástico quiere decir que esta anécdota, que así, puntualmente ocurrió así, ahora se transforma agregándole datos que la planteen como inverosímil. Es decir, no algo imposible, sino algo difícil de creer.
algo que puede ocurrir, pero que es difícil de creer. Es que esto es justamente la modificación, no es algo absolutamente disparado como posibilidad, es algo que puede ser posible, pero con estos agregados sería como el clásico de alguien que cuenta algo que nadie le cree en una mesa y dice, no, estás inventando, ¿no? Bueno, parecería, por ejemplo, que lo de Marco sería un invento, ¿no? Pero, porque es bastante inverosímil, pero bueno, potenciar eso, agregarle detalles, ¿no?, a esa anécdota que lo transformen en algo que la mayoría pueda imaginar de que eso, no, jamás ocurrió, que eso es producto de tu imaginación, nada más. Entonces, ese es un poquito el juego. Primero reconstruir un momento de nuestra vida, valorarlo, reconocernos en que todos tenemos algo para contar. Segundo, organizarlo de modo que su exposición sea clara para terceros. Y tercero, condimentarla, este es el paso que falta y que van a hacer ahora, con detalles que lo transformen en un texto fantástico. Es decir, que puede ser posible, pero es difícil de creer que realmente haya ocurrido en esos términos. Parecería que lo de Marco ya entra en ese territorio, y de alguna manera sí, es bastante inverosímil, bueno, pero más todavía, más delirante todavía. Fíjate que ahora que tú cuentas eso, entonces a mí ya se me modifica la sensación. ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas esta cuestión del animal orinando sobre la tía, yo lo llevé a mi recuerdo del Jardín Zoológico de Buenos Aires, en donde entre la jaula y las personas, especialmente de los felinos, de los grandes felinos, había una distancia mayor por la peligrosidad del asunto. Yo dije, bueno, qué potencia de orina de este bicho para llegar a mojar a la tía, digamos, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué? Porque yo construyo una imagen interior que tiene que ver con mi experiencia, no con la experiencia de Marco y el histórico parque regional, no sé cómo le llamaban. Claro. Bueno, entonces, esto es muy interesante porque todo el tiempo pasa cuando uno lee. Uno ajusta esto que está escuchando a la referencia que tiene más parecida al acontecimiento que le están planteando, digamos, ¿no? Esto es invariablemente así. Bueno, bueno, entonces, ¿se entendió cuál es la consigna? Toman el texto original y lo revisan y ven por dónde pueden colar unos pequeños detallitos que lo transformen en fantástico, es decir, en algo que resultaría como muy difícil de creer, que es lo que usualmente pasa cuando nos enfrentamos a ese tipo de texto. Entonces, empezamos. Vamos. Bueno, la disculpa de siempre, de que todo es un poquito a las corridas, de que no tenemos los tiempos deseables como para que todo esto se pueda trabajar con la calma que merece, pero bueno, si no lo podemos hacer ahora, ya queda como la inquietud y ustedes lo podrán desarrollar en el transcurso de la semana, si lo quieren hacer. El asunto es que tengan el registro del ejercicio y que eventualmente lo puedan llevar a cabo con quienes trabajen, ¿no? ¿Se dan cuenta que seguimos imagínense poner en común todo esto, que ustedes compartieran estas anécdotas en un documento común y que después pudieran echar mano de cualquiera de estas 30, 40, 50 anécdotas y elegir una o dos, las que más les interesen, para poder a partir de ahí jugar con lo fantástico. Esto es otra idea interesante porque siempre el trabajo colectivo, el trabajo en red, es el que verdaderamente potencia
la producción de escritura, nunca el trabajo individual. Imagínense, insisto, todo este material que es valiosísimo, puesto a disposición de todos. ¿Para qué? Para que empiecen a trabajar con el que quieran, o con el que más les motive para pasar, dar el salto hacia lo fantástico, ¿no? Esto está muy interesante, muy interesante para arrancar, para continuar en la siguiente sesión. No quiero dejarlo trunco. O sea, quiero que en la siguiente sesión sigamos leyendo anécdotas y sigamos escuchando transformaciones, etcétera, porque me parece que es un ejercicio muy potente y que abre muchas posibilidades de creación, ¿no? Y retomamos en la sesión de la semana que viene con más lecturas de estos trabajos. Así que ténganlos a mano para volver sobre ellos en la apertura de la siguiente sesión. Se los pido no como tarea, sino para que se den el tiempo de volver a leer lo que escribieron y jugar un poquito con los detalles adicionales para iniciar esto en la próxima, porque va a ser muy enriquecedor para todos. Pues la última sesión formalmente de producción de nuevas propuestas es la de la semana que viene. Así que vamos a ponernos las pilas, vamos a tratar de sumar ahí todo lo que podamos. Y recuerden bien desde ahora ir construyendo las 2 o 3 preguntas que quisieran hacer para la sesión de cierre. Bueno, pues gracias. Muy linda la sesión, muy lindo las producciones. Y nos vemos el viernes que viene.